Bienvenidos a Dogs TV. Hoy abordamos una noticia que ha sacudido la ciudad de Nueva York y, en consecuencia, a todo el país. En un giro drástico de la política migratoria, el gobierno de Estados Unidos ha decidido cerrar el último albergue más grande de Nueva York, dejando a cientos de migrantes sin un refugio seguro. Esta medida, que forma parte de un endurecimiento de las políticas contra la migración ilegal, ha generado un profundo debate en la opinión pública y polarizado a la sociedad. ¿Qué significa realmente este cierre para los migrantes afectados? ¿Cuáles serán las consecuencias para quienes dependen de estos refugios para sobrevivir en medio de una crisis migratoria que no muestra signos de disminuir? Hoy exploraremos todos los aspectos de esta polémica acción, sin censura y con un análisis crítico que aborda tanto las implicaciones de seguridad como las consecuencias humanitarias, en un contexto en el que se discute si el fin justifica los medios o si se está sacrificando la dignidad humana en aras de mantener el orden. La noticia de que el albergue más grande de Nueva York ha sido cerrado ha generado una ola de inquietud tanto en los migrantes como en las comunidades locales. Durante años, este refugio fue un pilar fundamental para cientos de personas que, huyendo de la violencia, la pobreza y la inestabilidad en sus países de origen, encontraron en Nueva York la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, en un esfuerzo por reforzar el control migratorio y satisfacer las presiones de seguridad, las autoridades han optado por intensificar las medidas de desalojos y cerrar este importante centro de asistencia. El operativo que llevó al cierre del albergue fue anunciado de manera abrupta y ejecutado con rapidez. Las autoridades explicaron que la medida respondía a la necesidad de recuperar espacios públicos y a la presión para contener la inmigración irregular, especialmente en una ciudad que ha visto un aumento constante en el flujo migratorio en los últimos años. Las fuerzas de seguridad desplegaron personal en masa, utilizando vehículos blindados y equipos de vigilancia, y procedieron a desalojar a todos los ocupantes en un proceso que, según informes oficiales, se completó en cuestión de horas. Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, sectores conservadores y defensores de políticas migratorias estrictas han elogiado la acción, argumentando que es una medida necesaria para proteger la seguridad y la integridad de las comunidades locales. Desde esta perspectiva, cerrar el albergue es visto como un ejemplo de mano dura que, en su opinión, envía un mensaje claro a quienes intentan ingresar al país sin cumplir con las leyes. Esta postura sostiene que el gasto público destinado a la asistencia de migrantes debe priorizarse para quienes han demostrado un compromiso con la legalidad y la contribución al sistema económico, y que no se puede seguir permitiendo que recursos millonarios se destinen a personas que, según sus críticos, operan fuera del marco legal. No obstante, la imagen de migrantes desplazados, familias enteras separadas de la única red de apoyo que habían encontrado, ha generado una indignación considerable en otros sectores. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que el cierre del albergue es una medida inhumana que ignora las circunstancias de aquellos que se ven obligados a migrar por la desesperación y la falta de opciones en sus países de origen. Activistas internacionales sostienen que muchos de estos migrantes no eligieron esta vida de privación, sino que fueron empujados a ella por conflictos, violencia y pobreza extrema. La eliminación repentina de un refugio esencial no solo deja a estas personas sin un techo, sino que también agrava un ciclo de desamparo y vulnerabilidad. Las denuncias de violaciones a los derechos humanos se han intensificado, señalando que la medida refleja una política que privilegia el control y la seguridad por encima de la compasión y la integración social. Además, este cierre se produce en un contexto de debate nacional sobre el destino de la inmigración en Estados Unidos. Mientras algunas voces políticas argumentan que las ciudades como Nueva York deben proteger sus recursos y garantizar que la asistencia social se dirija a ciudadanos y residentes legales, otros advierten que estas acciones pueden tener consecuencias desastrosas. El temor es que, al cerrar refugios esenciales, se genere un éxodo de migrantes que terminen desplazándose hacia áreas aún más vulnerables o, en el peor de los casos, sean empujados a utilizar rutas peligrosas controladas por redes criminales. Esta situación no solo afecta la seguridad y el bienestar de los migrantes, sino que también puede repercutir en la estabilidad económica y social de la ciudad. La política de desalojo se ha convertido en un tema recurrente en la agenda política y mediática, especialmente en un país polarizado donde la migración es uno de los asuntos más divisivos.
Los discursos de figuras políticas conservadoras han calificado estas medidas de necesarias y de una respuesta adecuada ante la crisis migratoria, mientras que los activistas por los derechos humanos y muchos ciudadanos argumentan que se está sacrificando la dignidad de personas en busca de una vida mejor. La confrontación de estas dos narrativas es lo que define el panorama actual y genera una tensión que no parece tener fin. En paralelo, el cierre del albergue ha puesto en evidencia las limitaciones del sistema migratorio y de asistencia social en Estados Unidos. Las alternativas ofrecidas a los migrantes son escasas y, en muchos casos, inadecuadas. Los operativos de desalojo se realizan de manera abrupta, sin que los migrantes tengan tiempo suficiente para organizarse o buscar otras opciones, lo que incrementa el riesgo de que sean víctimas de abusos y de la explotación por parte de traficantes de personas o redes delictivas. Este vacío de apoyo humanitario se suma a la crítica de que, a pesar de los enormes recursos invertidos en medidas de seguridad, el país no ha logrado implementar una política migratoria que respete los derechos humanos y aborde las causas profundas del fenómeno migratorio. En conclusión, el cierre del albergue más grande de Nueva York y la consiguiente expulsión de cientos de migrantes representan un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos. Si bien las autoridades defienden esta medida como necesaria para preservar el orden y proteger los recursos públicos, las consecuencias humanitarias son innegables. La expulsión abrupta de migrantes deja a miles de personas sin un lugar donde vivir, incrementa la vulnerabilidad de aquellos que ya han sufrido condiciones extremas y genera un clima de polarización que amenaza con desestabilizar aún más la sociedad. Este episodio pone en evidencia la urgente necesidad de repensar las políticas migratorias para que, en lugar de ser un instrumento de control punitivo, se conviertan en mecanismos integrales que aborden tanto la seguridad como la dignidad de las personas. ¿Qué opinas sobre esta medida? ¿Crees que cerrar albergues para migrantes es una forma legítima de proteger los recursos y el orden, o consideras que es un ataque inhumano que ignora las necesidades fundamentales de quienes buscan una vida mejor? Déjanos tus comentarios y comparte este video para que más personas se unan al debate. No olvides suscribirte a Docs TV y activar la campanita para seguir recibiendo nuestros análisis sin filtro sobre los temas más controvertidos del momento. Nos vemos en el próximo video.